Café Jurídico, episodio 38, edición de verano. Buenas tardes, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Uno de los principales poetas líricos y satíricos de la lengua latina, Quinto Horacio Flaco, conocido más comúnmente como Horacio, enunció la siguiente cita: la palabra, una vez hablada, vuela y no torna. Por desgracia, más de 2000 años después de que Horacio llegara a tan profunda reflexión, podemos decir que la situación no ha cambiado en exceso. Ahora bien, hoy en día por suerte tenemos distintos medios para hacer que la palabra no vuele y no torne. Prueba de ello es la hemeroteca tan robusta y profusa con la que tienen que lidiar cada día personajes de la primera línea del panorama político, como pueden ser Pedro Sánchez o Pablo Iglesias, teniendo que tragarse cada una de las palabras que han dicho años atrás o meses atrás y hacer oscuras interpretaciones de las mismas para mantener una apariencia de coherencia en un discurso que, como suele decirse, muchas veces hace aguas. El problema es que no siempre tenemos una hemeroteca de la que tirar para que las palabras que nos dicen no queden en saco roto. Sin embargo, lo cierto es que, aunque uno no sea un personaje social relevante, hoy en día cualquiera puede verse enfrentado a sus propias palabras. Y bueno, de eso precisamente va nuestro programa de hoy. Pero primero déjame que te cuente una situación real que he vivido en el despacho en este pasado mes de julio. A eso de mediados de mes me telefoneó un cliente para hacerme una consulta sobre un problema que había tenido con un servicio técnico al que había acudido para reparar un electrodoméstico de gama alta. Resulta que mi cliente había llamado a un multiservicios para que acudiera a su casa a reparar el electrodoméstico en cuestión y el técnico, tras cambiar una pequeña pieza, le indica que ya está todo arreglado y se marcha, cobrándole una alta cantidad de dinero que mi cliente le paga, no sin cierta desconfianza. Lo típico, con la intención de comprobar que la reparación ha quedado bien hecha, pone en marcha el electrodoméstico en cuanto se va el técnico y ¡zas! Constata decepcionado que continúa dando exactamente el mismo error que antes de la reparación. Inmediatamente llama al técnico para explicarle que la avería continúa igual y le pide que lo solucione. Tras varios días dándole larga, el técnico por fin acude al domicilio de mi cliente y se lleva el electrodoméstico en cuestión al taller para repararlo sin dejar constancia en ningún documento de que se lo lleva. Fíjate, no tiene factura de la reparación ni albarán de que se han llevado el electrodoméstico. La inseguridad es total. Bien, pues pasan los días y tras no tener más noticias y comprobar que cuando llama le ponen distintas excusas, es cuando mi cliente decide llamarme preocupado, puesto que quedaron en mandarle la factura de la reparación y teme que el técnico le haya estafado quedándose con su dinero y con el electrodoméstico. Claro, te puedes imaginar el cabreo y la frustración que tenía mi cliente cuando me llamó. Se sentía completamente engañado. Como siempre, procuré que se relajara y que viera las cosas con perspectiva, haciéndole saber que este tipo de situaciones, y mucho peores, ocurrían continuamente. Os sorprenderéis ver cuántas veces me han llegado a alguien con problemas similares. A ver, no me entendáis mal. En ningún caso estoy diciendo que como ocurre mucho no haya que preocuparse o tomar medidas, todo lo contrario. Pero ya se sabe, mal de muchos, consuelo de todos, que no de tontos. Simplemente indicar que cuando pasan cosas de este tipo creo que es bueno tener claro que esto puede ocurrirle a cualquier persona sin que sea necesario, además que uno tenga que sentirse un pardillo por ello. Y por supuesto hay que tener claro que habitualmente existen diversas formas de arreglar esa tesitura. Pensad que la factura no tiene por qué ser el único medio de prueba para demostrar el pago de una cantidad. De hecho, basta con tener una grabación en la que se reconozcan los hechos acaecidos, es decir, la reparación, el pago, etc., para poder acudir a un juzgado con suficiente evidencia. Es curioso, precisamente por la creencia de algunos de que aún vivimos en la antigua Roma de Horacio, es por lo que hay quien aún hoy tiene un excesivo cuidado en lo que dan por escrito, pero ninguno en lo que dicen, especialmente cuando hablan por teléfono. Aprovechando esa situación, muchas más veces de lo que uno puede llegar a pensar, es posible darle la vuelta a las cosas y hacerse con medios de prueba válidos para entablar una acción judicial. Eso sí, la grabación debe hacerse cumpliendo con todos los requisitos legales necesarios, pues en otro caso corremos el riesgo de que no valga y bueno, incluso de que nos pueda acabar perjudicando. En nuestro programa quinto, emitido el 14 de abril, ya hablé de este tema y expliqué las condiciones necesarias para que se pudieran grabar legalmente conversaciones sin consentimiento y cuál era la validez jurídica de las mismas. Si aún no la has escuchado, te animo a que dediques un momento a hacerlo. En menos de 12 minutos vas a saber todo lo que necesitas al respecto.
y te puedo garantizar que se trata de un tema muy interesante que además complementa la información del programa de hoy. Si recuerdas, también en nuestro primer programa de la edición de verano dijimos que en agosto íbamos a dedicar los 3 programas de jueves a apps imprescindibles que todo jurista, es más, me atrevería a decir que toda persona debe conocer y llevar instalada en su móvil para cuando pueda necesitarlo. Pero bueno, continúo con lo que te estaba contando de mi cliente. Como no tenía factura ni albarán de la recogida del electrodoméstico, necesitaba hacerse con algún medio de prueba que acreditara la situación. Y qué mejor que realizar una grabación de lo que estaba pasando, con las garantías legales necesarias para poder defender sus derechos y poder llevar a juicio al técnico que pretendía engañarle. Para ello le recomendé que utilizara una app disponible para Android y iOS que permite grabar las conversaciones telefónicas y certificarlas con plena validez legal, como si de un burofax se tratase. Eso sí, siguiendo las prerrogativas necesarias. Como podréis imaginar, esta app resulta muy útil en un gran número de casos, por ejemplo, a la hora de demostrar situaciones de acoso, en problemas de régimen de visita o de custodia, cuando se contratan o se dan de baja servicios de forma telefónica, en definitiva, en cualquier situación en la que puedas necesitar pruebas legalmente vinculantes para defender tus derechos. En un momento voy a contar cuál es esta aplicación, en qué consiste y cómo funciona, pero antes permíteme que te recuerde que desde nuestra página web cafejurídico.es podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. ¿Que cuál es esa aplicación tan útil que permite grabar llamadas con validez legal? Pues se trata de Burovoz, una app imprescindible para dejar constancia a nivel legal de una conversación telefónica, grabando, archivando y luego pudiendo recuperar esas llamadas. Para poder utilizarla solo tienes que acceder a la App Store o al Google Play, en función de si tienes iOS o Android, y descargarla en tu teléfono móvil. Su funcionamiento es parecido al de un burofax, pero con una llamada telefónica. Burovoz es una aplicación desarrollada por la empresa Callstamp, que no te engañes su nombre, se trata de una empresa española y por tanto, al tratarse de una aplicación creada por un equipo de abogados y desarrolladores de aplicaciones españoles, cuenta con todas las garantías legales para su uso en nuestro país y está avalada por numerosos colegios de abogados. Si mientras te voy contando te la descargas, vas a comprobar que su funcionamiento es muy sencillo. Eso sí, lo primero que debes hacer es crearte una cuenta de usuario. El registro de la cuenta puedes hacerlo desde la propia app o en su página web https://burovoz.es. Es muy sencillo y solo lleva un minuto. Importante, hoy por hoy no puedes tener más de una cuenta vinculada a un mismo NIF o CIF, por lo que asegúrate de no perder tus datos. En cualquier caso, si los olvidas tampoco hay que hacer un drama porque siempre puedes recuperarlo a partir de tu NIF o CIF y tu correo electrónico vinculado a la cuenta. Vale, una vez te has identificado y cuando quieras grabar una conversación, simplemente tendrás que iniciar la llamada desde la app Burovoz en lugar de hacerlo como lo hace habitualmente en tu teléfono. Importante, cuando marcas el número al que quieres llamar, aparece llamar al 917 . No te preocupes, es normal. Eso es porque la llamada pasa por un tercer lugar donde se graba y almacena. Y bueno, la persona a la que llamas recibe la llamada como si fuera desde tu número, no de otro teléfono, si no ya la cosa olería mal desde un primer momento. Sobre todo, imagínate, si yo soy de Córdoba y hago una llamada de un número de Madrid, como que huele raro. Por eso no te preocupes, aunque tú veas un número distinto al que llamar, quien recibe la llamada lo hace de tu número de teléfono. Antes de comenzar la llamada al otro, aparece una locución en la que se indica el día, la hora, así como los números de teléfono de origen y destino, y bueno, la duración máxima de la llamada que dependerá del saldo que tengas. Vale, después de esa locución comienza a escucharse el tono de llamada y es cuando la otra persona empieza a recibir la llamada como tal. Obviamente la otra persona no tiene conocimiento de que la conversación pasa por Burovoz y por tanto de que va a ser grabada. Aunque esto ya lo dije en nuestro 5º episodio, te lo repito por si aún no lo has escuchado. Es muy importante que durante toda la conversación seas tú quien permanezca en la llamada, porque es legal grabar conversaciones en las que uno participa de manera directa. Sin embargo, la grabación de conversaciones ajenas en las que quien graba la conversación no es partícipe, sí que vulnera el derecho a la intimidad consagrado en este artículo 18 de la Constitución y constituye un delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal. Ok. Ya hemos realizado la llamada y cuando la termines, la conversación realizada se queda almacenada en un archivo MP3 y viene acompañada de un certificado PDF que indica la fecha, día y hora en la que se ha realizado la llamada, cuáles son los números participantes en la misma e incluso la posición GPS desde donde estás llamando si lo tienes activado como tal.
Otra cosa muy útil que tiene BuroVoz es que permite dejar constancia también de los intentos de llamada efectuados y que por lo que sea no nos hayan cogido, o la posibilidad de enviar SMS certificados. Habrá quien se esté preguntando en este momento, Juanma, ¿y todo esto es gratis? Pues bien, descargarse la app de BuroVoz y abrirse una cuenta de usuario es completamente gratis. Es más, a veces hay promociones en las que al abrir la cuenta regalan algo de saldo para que puedas probar el servicio. Pero vamos, el coste va en función del uso que hagas. Recargas una cantidad que puede ir desde los 5 € y a partir de ahí puedas comenzar a llamar utilizando este sistema. Como te decía, al comenzar una llamada te indica la duración máxima de la misma en función del saldo que tengas en la cuenta. Y bueno, obviamente el saldo se va gastando conforme vas efectuando llamadas y en general vas utilizando los distintos servicios. Ahora bien, ¿por qué personalmente recomiendo utilizar BuroVoz a cualquier otra app de grabación normal de nuestro teléfono? Lo primero, porque cuando grabamos nosotros una conversación tenemos la obligación de custodiarla, y no sé por qué siempre tenemos a nuestro amigo Murphy y su querencia por la tecnología para hacernos que la misma se pierda en el momento que más la necesitamos. Pero sobre todo el motivo principal es porque si nos impugna la grabación, podríamos vernos en la necesidad de tener que efectuar una pericial sobre la misma para dejar constancia de que no ha sido alterada ni manipulada. Y créeme que si te duele gastarte 2 € en grabar una llamada por BuroVoz, más te va a doler gastarte 1000 o 1200 en una pericial informática. Pero oye, cada uno se lo plantea como quiere. Desde luego, utilizando BuroVoz podemos garantizar que la conversación no ha sido alterada, se presenta íntegramente y es auténtica sin que ello nos suponga un coste adicional. Además, desde la propia app y desde la web se pueden reproducir cuantas veces quieras todas las grabaciones que hayas efectuado y visualizar el certificado PDF que se genera de las mismas, siendo también posible obtener una transcripción de la llamada, lo que sí supone un coste adicional. La idea, por tanto, como ves, es que BuroVoz actúe como un tercero de confianza y sea quien genere y custodie la prueba de acuerdo con lo indicado en el artículo 25 de la Ley 34/2002. Ya sabes, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, denominado Intervención de Terceros de Confianza, que literalmente establece que las partes podrán pactar que un tercero archive las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y que consigne la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar. La intervención de dichos terceros no podrá alterar ni sustituir las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas con arreglo a derecho para dar fe pública. Y continúa diciendo que el tercero deberá archivar en soporte informático las declaraciones que hubieran tenido lugar por vía telemática entre las partes por el tiempo estipulado que en ningún caso será inferior a 5 años. Ni que decir tiene que cualquier grabación que realicemos de las comunicaciones entre particulares, sea con BuroVoz o no, será válida si ésta se produce en un contexto libre, voluntario, sin que intervenga ningún género de coacción. Que ya se sabe que echa la ley, echa la trampa y siempre hay algún listillo o listilla que intenta obtener una prueba acudiendo a prácticas poco éticas. Cuando quieras efectuar una grabación, recuerda que se trata de documentar la realidad, no de montar una ficción para obtener una confesión o similar. Por eso es muy importante que mantengas la misma conversación que tendrías si no estuvieras grabando la llamada. Sin forzar las cosas, con naturalidad. Insisto, si aún no lo has hecho, te recomiendo que antes de grabar nada escuches nuestro episodio 5 para saber todo lo que necesitas sobre cómo grabar legalmente conversaciones entre particulares sin consentimiento de los demás intervinientes. Como ves, con BuroVoz no te volverá a ocurrir que tu interlocutor te niegue un acuerdo verbal o un contrato realizado telefónicamente. Ahora ya sabes cómo contar con medios de prueba imprescindibles para poder defender tus derechos y me imagino que entenderás por qué esta aplicación es una de mis imprescindibles en el teléfono y siempre animo a todos mis clientes a que la lleven instalada, pues nunca se sabe en qué momento vamos a necesitar grabar una llamada. Espero que te haya resultado útil e interesante el programa de hoy. Te invito a que me dejes tu comentario en nuestra página web cafejurídico.es o en las principales plataformas desde las que también puedes seguirnos y escucharnos, ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes 11 de agosto donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho, disfruta si estás de vacaciones y adiós.